Link video. https://3ubs.youtube.com/watch_v. Signo igual WQFJX7WSAY. Tietin An. I became famous as a genius neurosurgeon but left medicine for reasons and returned to the countryside. On the return flight, an elderly man became ill, and a flight attendant asked, "Is there a doctor?" I said, "You said to be a doctor." After saving the elderly man. Tietin TVN. Me hago famoso como un genio neurocirujano, pero dejé la medicina por razones y regresé al campo. En el vuelo de regreso, un anciano se enfermó y un asistente de vuelo preguntó, ¿hay un médico? Dije, solía ser doctor. Después de salvar al anciano. ¿Hay alguien a bordo que sea un profesional médico? Necesitamos actuar rápido o este anciano. ¿Soy un exmédico? En realidad levanté la mano, por favor ayuden a la hermosa azafata que me llevó al frente del avión. Esta es la historia de un ex prodigio de la neurocirugía expulsado del mundo de la medicina y que se encontró con una crisis a bordo de un vuelo que regresaba a su ciudad natal rural. Mi nombre es John Smith. Hasta hace poco practicaba la medicina. Trabajé como neurocirujano en un hospital universitario donde desde mis días de residencia era el protegido preferido de un profesor prominente. Este favoritismo me llevó a acompañarlo a conferencias médicas, a menudo en comparación con otros colegas de alto nivel, poco después de que el trabajo que presenté en una conferencia fuera reconocido y, a la temprana edad de 29 años, llegué a ser considerado un genio. Aparecí en la televisión como comentarista, escribí columnas para revistas y, a medida que mi fama creció, mi práctica se volvió tan popular que había que esperar 2 meses para una cita. Mes de espera estuve principalmente a cargo de los pacientes en las salas privadas VIP junto con el profesor, mi supervisor. Los engranajes de mi tranquila vida comenzaron a funcionar justo después de que el profesor que me había atendido desde la residencia se jubilara, cuando la dinámica interna del hospital fue influenciada por las infecciones de poder. Habían dependido en gran medida de su influencia sustancial, ya que era un compañero del presidente del comité bajo su protección. Vacante por un tiempo ya con el título de profesor asociado, fui nombrado jefe interino del departamento, encargado de coordinar con otras especialidades médicas en nombre de la neurocirugía. Había bastantes en el hospital que no pensaban bien de mí. Existencia. Para empezar, sin el respaldo del profesor, terminé llevándome la peor parte de esas relaciones personales problemáticas. Parker, el subdirector y jefe de cirugía, quien siempre había visto mi presencia como una molestia. Nuestras interacciones estaban llenas de conflictos, a pesar de que querida Parker también atendía principalmente a pacientes VIP, por lo que hubo muchas ocasiones en las que tuvimos que trabajar juntos en esa época. El querido Parker era el médico tratante de un paciente cantante famoso cuya hospitalización había sido noticia. Un día participé en esa conferencia preoperatoria para pacientes. El cirujano, por supuesto, sería el médico tratante, el doctor Parker, pero durante la conferencia, mi diagnóstico y el del doctor Parker entraron en conflicto. Fui a verlo varias veces mostrándole las imágenes y explicándole, pero él no escuchó. Ninguno de los otros médicos presentes expresó ninguna objeción al doctor Parker en medio de ese juicio del querido Parker. Que mi diagnóstico era incorrecto y procedí con el tratamiento y la cirugía para una afección diferente. Como resultado, el paciente no lo dejó claro que se debió al diagnóstico erróneo y al error quirúrgico del doctor Parker. Sin embargo, el doctor Parker me echó toda la responsabilidad por la razón. Se consideró que el paciente no sobrevivió. Fue mi diagnóstico erróneo. Todos sabían que no podrían sobrevivir en este hospital si iban en contra del subdirector. Yo soporté solo la peor parte de este percance médico que condujo a mi salida del hospital en el momento en que el error médico cometido por un médico popular fue reportado de una manera exagerada y chismosa que no se convirtió en un caso penal. Pero era prácticamente lo mismo que tener mi futuro como médico en el trabajo de salvar personas. Decidí regresar a mi ciudad natal rural y hacerme cargo del negocio familiar de administrar un vuelo de aproximadamente 2 horas hasta mi ciudad natal en lugar de los asientos de primera clase que solía dar por sentado. Esta vez compré un billete económico mientras esperaba abordar la sala VIP de primera clase donde los pasajeros suelen esperar. Se volvió ruidoso. Un hombre un poco más joven que yo estaba bromeando en voz alta con un grupo de personas mayores.
Hombres, los otros pasajeros fruncieron el ceño ante su comportamiento, pero siguieron hablando en voz alta sin preocuparse para que se pudiera escuchar su conversación. El profesor es el invitado principal en la conferencia de mañana. Esa conversación fue suficiente para entender lo esencial. Algún médico de su séquito probablemente se dirigía a una conferencia. El médico era claramente más joven que los que lo rodeaban, pero actuaba altivo y poderoso mientras tenía la nariz marrón. Pero ese mundo ya no es mío. Después de abordar el avión comencé a leer un libro un rato después del despegue. Hubo una conmoción en el frente. Parece que un pasajero en primera clase se había enfermado. Me acordé de los médicos de la sala VIP. Ellos también estaban en este vuelo. No tenía ningún papel que desempeñar aquí. Pensé que me di cuenta de que ya no soy un médico, solo una persona promedio ahora, justo cuando las cosas parecen calmarse. Una azafata se apresuró desde primera clase, luciendo alarmada. ¿Hay algún médico entre los pasajeros? Era una frase que escuchaba a menudo cuando todavía estaba practicando. Había médicos en primera clase, dirigiéndose a una conferencia por la forma altiva y poderosa en la que hablaban. Parecían ser médicos de un hospital importante. ¿Por qué no habían atendido al paciente? Disculpe, no estaban allí. Médicos de algún hospital en primera clase. Cuando levanté la mano y llamé a la azafata que había huido, ella me miró implorante. ¿Es usted médico? ¿Podría ayudarnos, por favor? Malinterpretó mi gesto, pero tenía curiosidad por saber por qué esos médicos no habían intervenido, así que no lo hice. La corrigí y la seguí hasta primera clase. Cuando llegué a primera clase estaba alborotado el grupo de médicos del LUE. Estaban administrando tratamiento rodeando a una pareja de ancianos. Querido Johnson, ¿qué debemos hacer? No calmar al hombre que mira la condición del paciente. Johnson habló con la mujer que tenía un cara pálida mientras agarraba la mano del hombre. Epilepsia. Nunca nos han dicho nada por el estilo. Es que mi esposo está teniendo un ataque epiléptico. No hay duda de que estos síntomas varían según el individuo, pero eventualmente se recuperará. Rara vez algunos pacientes se quedan dormidos y no me despierto incluso después de que la convulsión desaparezca. Si desea, le administraremos medicamentos antiepilépticos por goteo aquí y ahora. Su esposo tiene suerte de ser tratado por mí. Su entaje asintió con la cabeza y lo elogiaron. Después de todo, él es el futuro presidente de la Asociación Estadounidense de Cirujanos Neurológicos, una autoridad líder en este campo. Usted tuvo la suerte de estar en el mismo vuelo que él en medio de ese intercambio. El vuelo me guió y me atendió para pararme frente al paciente a pesar de que se suponía que debía haber renunciado. Siendo médico, la condición del paciente y el caso inmediatamente me vinieron a la mente. Señora, ¿su esposo estaba tomando algún medicamento para la presión arterial? En respuesta a mi pregunta, la esposa respondió que sí, su presión arterial es alta, por lo que recibe medicamentos con regularidad. Escuché que le instruía al querido Johnson y a los demás esto. Parece ser un caso de hiponatremia. Médico. Necesitamos administrar solución salina inmediatamente después de haber dejado la profesión médica. Ya no llevaba los medicamentos de emergencia que solía tener a mi disposición. ¿A quién crees que estás ordenando? ¿El doctor? Johnson no es un doctor que solo sabe viajar en economía. Puede hablar con entourage. Me enfrentó agresivamente a alguien prepare el goteo rápidamente. Es de sentido común en neurocirugía que la hiponatremia grave se parece mucho a los ataques epilépticos. El lacayo del doctor Johnson es incorrecto de ninguna manera. No puede ser. Se miran preocupados. Mientras tanto las convulsiones del hombre comenzaron de nuevo. Si un médico con autoridad deja morir a un paciente en un avión, él será el que será pagado por la asociación médica. Cuando dije eso en un fuerte en el tono, uno de los laquey fue a llamar a una enfermera que viajaba en clase económica y finalmente le administraron y 4 al paciente. Ustedes hacen lo que quieran. Todos se quedaron en silencio observando la expresión del doctor Johnson. Después de que el avión aterrizó, nos instaron a viajar con R en la espera. Johnson, ¿sabrás Billy? Lugar que me hizo perder la cara al llegar al hospital. Le expliqué la situación al médico, le informé sobre él tratamiento y la medicación que le había administrado. Gracias al tratamiento adecuado el paciente debería poder irse a casa pronto. Por cierto, ¿en qué hospital trabaja, doctor? El médico tratante elogió mi tratamiento y luego me preguntó que no solía alquilar una clínica, pero la cerré y estoy de regreso a mi ciudad natal. Mentí casualmente ignorando la pregunta. El otro médico aceptó fácilmente diciendo cosas así. Es una pena que alguien con tu experiencia sea demasiado
Valioso para perderlo después de confirmar que el tratamiento se había completado y que el hombre se había estabilizado. Salí silenciosamente del hospital. Sentí como si hubiera visto la cara del paciente en algún lugar antes, pero inmediatamente lo olvidé y me apresuré a la casa de mis padres. Cuando regresé a la casa de mi familia, mis padres, mi hermano menor y su esposa, quienes ayudaron con todo, vinieron a saludarme. Estoy seguro de que vieron varias cosas en la televisión, pero nadie dijo nada y simplemente me aceptaron. Estoy envejeciendo, así que es de gran ayuda que me eches una mano, John. Trabajaré duro para cumplir con su palabra. Empecé a ayudar con el trabajo al día siguiente, por supuesto. Fue difícil tener un trabajo completamente diferente. Y el trabajo en el INST comenzaba temprano en la mañana, preparando el desayuno, despidiendo a los invitados, limpiando las habitaciones, saludando a los nuevos invitados, registrando la entrada, limpiando y preparando el baño, preparando la cena. No había fin para las cosas que hacer. Es más difícil de lo que pensabas. Solo pude asentir cuando mi papá dijo que al final del día estaba golpeado, y en el momento en que me metí en la cama me quedé profundamente dormido. Gracias a eso no tuve tiempo de pensar en lo que pasó en el hospital, y los días pasaron volando. En unos días alrededor del cuando finalmente me acostumbré a la rutina de trabajo y obtuve un poco de espacio para respirar, una mujer vino para quedarse. ¿Puedo tener el nombre en su reserva? La invitada era una belleza con una apariencia fuera de lo común. Sentí como si hubiera visto su rostro en algún lugar antes. ¿Era actriz o modelo? Pensé en eso mientras manejaba el check-in. Emily Thompson. La mujer se presentó, pero desafortunadamente no reconocí el nombre. Llevaré tu equipaje por ti. Rápidamente completé el check-in y se la mostré. La cena en su habitación se realiza en el comedor de abajo de 5 a 9 de la noche. El baño público es. Después de pagarle el alquiler estaba a punto de salir de la habitación cuando ella gritó: ¿No recuerdas? Me detuve en seco y me volví para mirarla. Mujer, estábamos en el mismo vuelo y salvaste a ese hombre, recuerda. Involuntariamente la señalé sonriendo. Tú eras la azafata en ese avión. Rápidamente retraí mi dedo. Disculpa mi grosería. Estaba tan sorprendida que ella continuó hablando. Su sonrisa nunca vaciló, sin importarle en realidad el hombre que salvaste esa vez fue mi abuelo. Me sorprendió aún más, pero traté de no ser grosero otra vez y Carly eligió mis palabras. Entonces, ¿cómo le ha ido desde entonces? Gracias a ti, está en forma como un violín. Como sospechabas que era hiponatremia causada por su medicamento para la presión arterial. Mi abuelo dijo que le habían recetado un medicamento más fuerte de lo habitual, ya que iba a estar en un avión. Su expresión cambiaba constantemente. Aparentemente, cuando era pequeña, sus padres a menudo estaban ocupados, por lo que con frecuencia se quedaba con sus abuelos y estaba apegada a ellos. Su abuelo la adoraba especialmente y ella misma era la niña del abuelo en ese momento. Parecía que los médicos y los primeros la clase estaba confundida y no podía retractarse de su postura frente a sus subordinados. Agradeció mientras me miraba fijamente. Me hizo sentir viejo. Fue solo una coincidencia. Además, dejé de ser médico, así que ya no soy médico. Ahora estoy ayudando en esto. Y cuando le dije a Emily que había dejado de ser médico, ella parecía un poco decepcionado, pero no preguntó nada más, así que cambió de carrera. Parece que lo está pasando difícil pero divertido haciendo este trabajo. Me sorprendió escuchar algo inesperado. De hecho, los invitados me dijeron gracias. Se siente sinceramente feliz de una manera diferente. Que cuando era médico, esto podría ser mejor para mí. Sí, este trabajo es divertido. Es gratificante de una manera diferente a ser médico. Respondí desde el fondo de mi corazón con sentimientos honestos. Emily, quien vino a quedarse aquí durante sus preciosas vacaciones intermedias. Su trabajo ocupado era planear quedarse 3 noches y 4 días. No hay suficientes sitios en el área para garantizar una estadía de 3 noches, pero tanto el primer como el segundo día, Emily visitó felizmente los lugares turísticos que le recomendé cuando regresó. ¿Me informarías con interés sobre lo que pasó y a dónde fue Emily? Debes haber visto todo tipo de lugares en el extranjero. Cuando dije eso, ella negó con la cabeza. Todavía hay muchos lugares para ver en los Estados Unidos. Además, se siente totalmente diferente viniendo así. Esto en privado versus ir a trabajar. La escucho hablar mientras pienso. Así es como son las cosas. El último día de su estadía hubo un pequeño festival en la iglesia local. Yo tampoco lo sabía, pero parece ser anual.
Festival que tanto los aldeanos como los turistas esperan con ansias. Oh, nunca has estado en el festival. Cuando termines de preparar la cena, puedes ir. Esa hermosa invitada es tu conocida, ¿verdad? Deberías invitarla. Mi mamá me lanzó una sonrisa con implicaciones ocultas. Te dije que no tenemos ese tipo de relación. Bueno, una belleza como esa está fuera de tu alcance. Cierto, no puedo negar que al final, después de cenar ese día, decidí llamarla mientras salía del comedor. A su habitación hoy hay un festival anual en una iglesia cercana. Nunca he sido yo mismo, así que ¿qué tal un paseo hasta allí después de cenar? Incluso pensé que sonaba como una excusa de invitación, pero Emily aceptó felizmente. Acordamos encontrarnos en la entrada. Después de terminar la cena, me encanta el ambiente de los festivales. A menudo iba con mi abuelo cuando era niño. Tenía más ganas de lo que esperaba. Emily y yo comenzamos a caminar uno al lado del otro. Su impresionante belleza era un imán para las miradas que los hombres, por supuesto, podían. No pude evitar mirar, pero incluso las mujeres se dieron vuelta para mirar por segunda vez, pero ella misma parecía completamente ajena a esta atención, avanzando con gracia sin esfuerzo al verla emocionarse con puestos comunes que ni siquiera eran raros. Me hizo comenzar a divertirme. También en el centro del patio de la iglesia se estaban llevando a cabo varios eventos de dedicación y parecía que todos los estaban disfrutando mucho. Muchas gracias por hoy. Lo pasé muy bien en el camino de regreso. Ella dijo contenta. Es un lugar agradable. Puedo ver por qué. Doctor, pero el incidente explotó demasiado y no hay ningún lugar en este mundo que me contrataría ahora. Por supuesto, hay una sensación de satisfacción al trabajar al final 2. Aunque Emily escuchó mi historia con una expresión seria, así que sí. Tuvieras la oportunidad, me gustaría volver a trabajar como médico. Me sorprendí a mí mismo por responder tan honestamente, por supuesto, si hubiera un lugar que me aceptara. Pero ya veo, creo que eres maravilloso tanto como John, que salva pacientes como médico, como John. Sentí que no valía nada si no fuera médico. Pero gracias a ella estaba empezando a pensar que podría ser bueno tomar oficialmente el control a la mañana siguiente. Emily se fue, puedo volver, y se fue diciendo que de alguna manera después de que ella se fue, perdí mi motivación, aún así comencé a esforzarme más en llegar al final que antes. Que la próxima vez que se quedara a dormir me reconocería aún más hermano. Había correo urgente para ti un día. Mi hermano menor me dijo eso y recogí una carta. Cuando la abrí era una invitación a una fiesta organizada por la empresa farmacéutica más grande. Fabricante en el país. Pensé que debía haber sido un error y lo dejé así un día en el que me había olvidado por completo de la invitación. Mi papá me llamó John. Tienes una visita. No podía pensar en ningún invitado que pudiera visitarme si no fuera por él. En ese momento fui a la entrada y vi a un hombre desconocido con traje parado allí. Usted es el señor John Smith, correcto. He venido a recogerlo, Era un hombre que nunca había visto antes y me recogió ante ese sospechoso, tal vez sintiendo mi diga que el hombre me explicó la situación. He venido en nombre de mi empleador. Creo que la invitación a la fiesta de mañana debería haberle llegado, señor Smith. Intenté darle sentido a esta situación en mi cabeza, así que, en otras palabras, usted vino a recogerme. Para la fiesta de mañana. Sí, ahora te dirigirás al aeropuerto en taxi. Hemos preparado un billete para el vuelo de las 6 de la tarde. Así que a tu llegada te guiaremos directamente desde el aeropuerto hasta el hotel. El lugar de la fiesta de mañana también está dentro del hotel donde estarás. Quedándote puedes venir como estás sin preparar nada, me explicó con total naturalidad. Pero no pude seguir el ritmo. En primer lugar, ¿por qué iban tan lejos para invitarme a la fiesta? ¿Realmente soy yo quien ha sido invitado?, pregunté tímidamente. Fiesta organizada por una compañía farmacéutica. Todos los invitados deben ser profesionales médicos. No sabía para qué me invitaron, pero acababa de dejar de ser médico y comencé mi vida actual con una nueva página. Ahora mi pasado estaba siendo desenterrado nuevamente y podría tener que enfrentar cosas desagradables de las que ya estaba empezando a arrepentirme de haber venido con el hombre misterioso después de bajarme del avión. Me transfirieron a otro taxi y me llevaron a un hotel de primera clase que todos conocerían. En el lobby del hotel. El hombre que había traído yo aquí solo me dije que volvería a recogerte mañana y me dejó allí por alguna razón. Me llevaron a una dulce habitación.
Un traje de marca de alta gama para la fiesta de mañana había sido preparado en la habitación. Supongo que no hay forma de escapar ahora. Sir. Parecía haber sido ordenado con anticipación y me llevaron a la habitación resignándome. Me dejaron llevar a lo que probablemente era la habitación más grande del hotel. Era estilo buffet con varios platos alineados mientras estuve allí en unos días. Un camarero me entregó una copa de champán. ¿Cuántas personas se habían reunido aquí? Probablemente eran 100, ya que todos eran profesionales médicos allí. Había rostros familiares alineados. Varias personas notaron mi presencia y comenzaron a susurrar entre ellos, mientras miraban en mi dirección fingiendo no notar la atmósfera incómoda. Fui a buscar algo de comida y luego escuché una voz familiar llamar a John mirando hacia la voz. Vi a Emily saludando. Para mí, Emily con un vestido se veía aún más hermosa y se destacaba bastante incluso en este lugar. Se veía bien con su ropa informal como asistente de vuelo y también viajaba bien. Pero la Emily de hoy tenía una belleza que rivalizaba con las actrices que involuntariamente miré. Ella, me alegra mucho que hayas venido. Pedimos unas bebidas. Su amabilidad me tranquilizó un poco. Gracias. Respondí sinceramente. Un brindis por nuestro reencuentro. Levantó su copa y dijo eso antes de tomar un sorbo de champán delicioso. Le pregunté con cara de satisfecha. Por cierto, ¿por qué estás en esta fiesta? Emily. También tomé un sorbo de champán y le pregunté que tenía curiosidad. Un pariente mío está involucrado cuando escuché que tú también vendrías. John. Tomé licencia pagada del trabajo. Ella me dedicó una sonrisa traviesa. Mientras hablábamos, la fiesta comenzó. El primero en subir al escenario y saludar como presidente de la empresa fue el hombre que se había desplomado en el avión esa vez. Ese es tu abuelo, cierto, mi abuelo fundó la empresa, aunque el actual presidente y director ejecutivo es mi padre. Ella respondió con otra sonrisa traviesa y luego volví mis ojos hacia el presidente en el escenario. Como todos saben, nos enorgullecemos de ser el principal fabricante farmacéutico de Estados Unidos. El hospital que hemos estado construyendo para utilizar directamente los medicamentos de nuestra empresa en un entorno clínico, confirmar y gestionar directamente la administración a los pacientes nosotros mismos. Finalmente está a punto de abrirse para un fabricante, lo que evita la molestia de tener que vender sus productos a los médicos de cada hospital y para en el hospital. Pueden tener acceso prioritario a medicamentos difíciles de obtener. Además de eso, pueden observarlos efectos en los propios pacientes. Mientras yo escuchaba con interés, de repente mi nombre se llamaba John Smith. Los alrededores se oscurecieron y un foco me mostró a todos los invitados. Los invitados en el lugar estaban mirando en mi dirección. Huyó sin entender lo que estaba pasando en una voz rose del lugar. Ese tipo cometió un error médico hace 2 años. Y era más o menos lo que hizo Che cuando se fue. ¿Estás considerando seriamente darle la presidencia a alguien tan poco confiable sin confiar en el presidente? ¿Está claro? Como el día en que todos nuestros esfuerzos en la gestión del hospital se irán por el desagüe. Con ese comentario el lugar estalló en murmullos. El que habló no fue otro que el querido Parker. La misma persona que me había echado la culpa del error y había hecho que yo pudiera. Continuó siendo médico y junto a él estaba el doctor Johnson. Doctor Who había llamado hiponatremia y epilepsia epiléptica. Así es. Nombrar como presidente a un médico que cometió un error médico tan importante le dará al hospital una mala reputación. Incluso antes de que abra, Dr. Johnson también intervino respaldando al Dr. Parker. Emily me lo había dicho. Pero aparentemente el Dr. Parker y el Dr. Johnson eran tío y sobrino. Sobre ese incidente, cuando el presidente comenzó a hablar, el lugar volvió a quedarse en silencio cuando apareció en las noticias. Hace 2 años apareció el nombre del producto de nuestra empresa. A punto de ser declarado nuevamente autor del accidente médico inmediatamente después de que una enfermera que reconocí gritó fuerte: eso no es cierto. Ese fue un diagnóstico erróneo del subdirector. En ese momento ni una sola persona en el equipo que estaba tratando juntos testificó la verdad. Todos mantuvieron la boca, cerraron porque no podrían quedarse en el hospital si iban en contra del doctor. El error de diagnóstico de Parker fue gracias a que una de las enfermeras de esa época testificó la verdad en un lugar público en esa fiesta. Como resultado, mi nombre fue limpiado de las falsas acusaciones y me convertí en el director inaugural de este prestigioso hospital. El presidente me preguntó:
Quien ahora se acerca a la vejez sigue siendo hermosa, por alguna razón somos conocidos como una pareja amorosa. Sin secretos dentro del hospital, y solo había un plan secreto que Emily tenía. En realidad estoy planeando retirarme de la administración del hospital el próximo año, regresar a mi casa familiar y hacerme cargo de ella junto con Emily.